Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy queridísimos hermanos, saludo a todos los aquí presentes, expresando mi alegría y alabanza a Dios por la gracia de esta fiesta y peregrinación, ya que el año pasado no pudimos celebrar juntos. Y en esta misa traemos las oraciones y plegarias de todos al altar del Señor, a los pies de nuestra Madre, confiando en la intercesión de ella, rogando juntos con los enfermos de COVID, rogando por la gracia de su pronta recuperación. Oramos juntos por los familiares en duelo que sufren la pérdida de sus seres queridos. Oramos con especial estima y gratitud por los profesionales de la salud que dieron todos de sí, por todos aquellos que atienden a los enfermos en hospitales y hogares con tanta dedicación y generosidad. Rogamos a Dios por la gracia de superar la pandemia. Reconocemos con alabanza a Dios y gratitud los pasos que se han dado, pero debemos seguir cuidando la vida y la salud con responsabilidad. Damos gracias a Dios por esta nuestra iglesia basílica, santuario, que durante tantos años ha sido fuente de gracia para los innumerables fieles que vienen aquí a rezar, a agradecer y suplicar, buscando refugio en el corazón puro de María Inmaculada, Virgen de Caacupé. Miles de fieles han hecho peregrinaciones bajo la protección de la Virgen, muy unidos al querido Papa Francisco, orando por él y acogiendo sus enseñanzas para permanecer fieles a la fe en Cristo, proclamada por Pedro. Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a rezar y participar en el camino sinodal iniciado el pasado mes de octubre hacia el Sínodo de los Obispos del 2023, que es una ocasión especial para que crezcamos en la experiencia de participación, comunión y misión. La Iglesia tiene la misión de anunciar la palabra de Dios para salvación de todos los hombres. El cumplimiento de esta labor corresponde a todo el pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos y laicos. En esta ocasión se nos invita a reflexionar sobre los laicos y su importante papel en la santificación del mundo. Ellos, como bautizados, comparten la función sacerdotal, profética y regia de Cristo, derivada de la participación sacramental. Iniciamos el año del laico con el lema para el 2022. Al instante se pusieron en camino a anunciar a Cristo, y lo tenemos en letras grandes aquí arriba para acuñar en lo más profundo de nuestro corazón. Y la reflexión de hoy: María, modelo de espiritualidad laical. En los últimos años hemos sido testigos del auge de la espiritualidad en la Iglesia y en el mundo. Si antes la espiritualidad parecía una escapatoria de la realidad, ahora se volvía una moda, más todavía con esta pandemia. Vemos a veces así estrellas de cine, de estrellas de la música, deportistas, famosos, empresarios, hombres de negocios, y ni qué decir los peregrinos de la Virgen, empezaron a interesarse por la espiritualidad. Y eso vemos nosotros, muchos peregrinos que vienen con sus camisetas distintivas, individual, de grupo, de vecinos, familiares, ciclistas, de cualquier otro grupo, con la imagen de la Virgen o del Sagrado Corazón de Jesús, y escritos tomados de la Sagrada Escritura. Estañan de ellas eso, y eso es muy bueno, expresión
de la fe de nuestro pueblo. Así la espiritualidad dejó de ser un lujo de unos cuantos y se convirtió en una necesidad. Pues bien, en este retorno a la espiritualidad, en esta sed de espiritualidad, María tiene algo importante que decirnos. ¿Qué es la espiritualidad mariana? Es esa comunión íntima entre el cristiano y María, entre el cristiano y María bajo el influjo del Espíritu Santo. Es encontrar en María inspiración para el seguimiento de Cristo, porque el cristiano no consiste en esas fórmulas, ideologías o conceptos, sino que es ante todo, es don, es un don, es presencia, es experiencia, es vida. Y la figura de María resulta inspiración para encarnar las actitudes y valores cristianos. El Papa San Juan Pablo II lo dijo así: el Espíritu Santo ha impulsado la fe cristiana por el camino del descubrimiento del rostro de María. Él opera maravillas en los lugares de piedad mariana. Es Él quien, estimulando el conocimiento y el amor a María, conduce a los fieles a entrar en la escuela de la Virgen del Magnificat, que aprenden a leer los signos de Dios en la historia y adquirir la sabiduría que nace de cada hombre y de cada mujer, constructor de una nueva humanidad. Hermosas palabras de nuestro querido Papa San Juan Pablo II. Hoy, aquí están los discípulos. Aquí están como Christi Fideles. Este es el primer título de dignidad y responsabilidad con que el Concilio Vaticano II nombra a los laicos en la comunión de todos los hermanos en la fe. Con la presencia e inspiración del Espíritu de Dios, el Concilio Vaticano II quiso ser un eco renovado y pujante de ese llamado de Cristo para movilizar las energías cristianas de todos los bautizados, para convocarlos a la santidad de los auténticos discípulos, para enviarlos por los caminos del hombre con el ímpetu de una nueva evangelización, para animarlos en el esfuerzo de creación de formas de vida más digna del hombre hacia el horizonte de un mundo mejor. Ya los padres conciliares decían también, la mies es mucha, los obreros pocos. El campo de trabajo que se abre hoy ante los ojos del apóstol es inmenso, es muy variado y también complejo. No hace falta en las ciudades que no escuchan y rechazan a los discípulos del Señor, que son enviados como corderos en medio de lobos. Ese materialismo, ese consumismo y ese secularismo, estos vicios han endurecido el corazón de muchos hombres. Pero hay muchas casas y ciudades que viven los mandamientos del Señor, que reciben como río la paz, según las palabras del profeta Isaías. Sí, la mies es mucha, se necesitan muchos brazos que trabajen en la construcción del reino de Dios. Por eso el Concilio Vaticano II subrayó con claridad y fuerza que toda vocación cristiana es por su misma naturaleza vocación de apostolado, invitando a todos los laicos a redescubrir su dignidad bautismal de discípulo del Señor, de obrero de la mies, y a reavivar su responsabilidad apostólica ante esta gran tarea, por el bautismo y la confirmación, por la participación en el sacerdocio de Cristo como miembros vivos de su cuerpo. Los laicos participan en la comunión y en la misión de la Iglesia. La Iglesia quiere y necesita laicos santos que sean discípulos y testigos de Cristo, constructores de comunidades cristianas, transformadores del mundo según los valores del Evangelio. Pues para todos, hay una tarea en la misión de anunciar
que el reino de Dios está cerca. Oigan de Aputepe. El campo de trabajo del laico en la misión de la Iglesia se extiende a todos los ambientes y situaciones de la convivencia humana. Así lo afirmó el Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi. El campo propio de su actividad evangélica es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía, también de la cultura, de las ciencias, de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación, así como de otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y de los jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Evangelii Nunciandi número 70. Los laicos, fieles a su identidad secular, deben vivir en el mundo como en su propio ambiente y realizar allí una presencia activa y evangélica, dinámica, transformadora, como la levadura en medio de la masa, como la sal que da sentido cristiano a la vida del trabajo, como la luz que brilla en las tinieblas de la indiferencia, del egoísmo y del odio. Esto significa el compromiso y contribución de los cristianos laicos para asegurar condiciones económicas, sociales, culturales y religiosas que favorezcan la unidad y estabilidad de las familias, que refuercen el sentido de respeto a la vida, que ataquen las causas profundas de violencia y de atracos, que lleven adelante con valentía modelos y estrategias de desarrollo capaces de ir superando situaciones de injusticia, de desigualdad, de marginación y pobreza, que promuevan iniciativas, la autogestión, la corresponsabilidad y participación en la vida pública, que dignifiquen el trabajo y que tengan horizontes amplios en el diálogo, solidaridad e integración de la gran familia paraguaya. Qué hermosa misión tiene el laico. Querido laico, Cristo te llama, Cristo te espera. Peñan de Yará, penderá, ¿no? ¿Para aquí? Para que colabores tú también en la construcción del reino de Dios. Hay pues que alentar la participación de los laicos en las comunidades cristianas, en su vida litúrgica, en sus programas y consejos pastorales, en sus ministerios laicales, en la práctica y testimonio de la caridad. Hay que superar la incoherencia. Ese es uno de nuestros males que tenemos todos. La formación cristiana de los laicos requiere una pedagogía pastoral que ilumine y oriente toda su vida con la luz y la fuerza de la fe. La fe que profesa tiene que convertirse en vida cristiana, toyejezana opea, que siempre prevalezca la unidad y comunión eclesiales en la verdad y en la caridad, bajo la guía de los obispos, padres y maestros de la fe, en la obediencia a los pastores y a la sana doctrina. Sepan reaccionar los laicos contra todo intento o manipulación que trate de sembrar división y discordia. Deseen la paz a Jerusalén, dice el Salmo 122. Que la nueva Jerusalén, que es la iglesia, sea como una ciudad bien unida y compacta en la fraternidad y en el amor. Igualmente, quisiera dirigir unas palabras de reconocimiento y homenaje a la mujer paraguaya. Bien que se ha dicho que la mujer ha desempeñado un papel providencial en la conservación de la fe de nuestro pueblo, de generación en generación. Ellas, humildes y fuertes mujeres del pueblo cristiano, han sido y continúan siendo como ángeles custodios del alma cristiana de nuestro país, educadoras en la fe, discretas, perseverantes y fieles en la familia y en su comunidad. Ahora bien, un laico, ¿qué puede hacer en la vida pública?
Hoy en día, muchas de nuestras ciudades se han convertido en verdaderos lugares de supervivencia, lugares donde la cultura de la eliminación o la cultura de la muerte parece haberse instalado y deja poco espacio para una esperanza. Ahí encontramos a nuestros hermanos, ahí están ellos en ese mundo, metidos, inmersos en sus luchas, con sus familias, intentando no solo sobrevivir, sino que en medio de las contradicciones e injusticias buscan a Dios, y no solo eso, sino que quieren testimoniarlo. ¿Y qué significa para nosotros pastores que los laicos estén trabajando en la vida pública? Significa que debemos buscar la forma de poder alentar, acompañar y estimular todos sus esfuerzos que ya hoy se hacen por mantener viva la esperanza y la fe en una sociedad llena de contradicciones, especialmente a los más necesitados y vulnerables. Así, por ejemplo, tenemos ante nuestros ojos estos desalojos forzosos y amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinos en diversas zonas del país. Por eso es de considerarse muy importante que se evalúe la necesidad de derogar la reciente modificación hecha al Código Penal, o que se la revise con mecanismo de control y diálogo. Es muy importante esto. Por eso, como símbolo de ello, Pepe Shaina Peñán de Tupazú quiere, está presente el indio José en representación de todos los indígenas, en su actitud de rogación. Suplica que no se le quite sus tierras, suplica que se les respete su dignidad. Qué lindo. Ellos se merecen realmente todo lo mejor. Y por otra parte también, esto fue dicho por los obispos, y por otra parte, al mismo tiempo también queremos pedir a las autoridades una solicitud que abarca a muchos hermanos nuestros. Se trata de la Unión Nacional de Ex Trabajadores de la Itaipú Binacional Margen Derecha. Es un organismo que aglutina a los ex trabajadores de la Itaipú Binacional, contratistas, subcontratistas de obra, locadoras y sublocadoras de servicios de los convenios de salud y educación, quienes esperan desde hace mucho tiempo sea saldada la deuda que la Binacional Itaipú tiene con sus ex trabajadores, y ojalá pronto sea atendida esta antigua reivindicación. Siempre es importante tener presente estos pedidos a veces urgentes de nuestros hermanos. Hermanos, por otra parte tenemos un frente muy difícil, y es la corrupción. Debemos luchar contra la corrupción. La corrupción es una de las grandes causas del triste estado de cosas que está viviendo nuestro país. Como dice el profeta Isaías, cuando la corrupción toca su fondo, todo se cae. Y eso lo vemos nosotros. Preguntémonos cuando estamos fracasando en muchas cosas. Nos señan el año de proyectos, nos señan el año de trabajo. Algo está pasando. Bien dice el Señor, hablando a Josué: toma la tabla de los 10 mandamientos, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, cúmplela fielmente y tendrás éxito en todo lo que hagas. Pese y tengo ahí, no sé doña de, pero cuando vamos de fracaso en fracaso, hay que revisar a fondo la cosa. Sí, queridos hermanos, ojalá que se logre esto tanto en el gobierno y en general todo funcionario público, que nos ayude la gente de bien, seamos todos honestos. Es ya un empeño que venimos haciendo año tras año. Es hoy como lo fue en otros tiempos, y sobre todo en los tiempos de crisis.
una misión tan imperiosa como indispensable. Sin honestidad no se gana nunca. Sin honestidad no se gana nunca. Entonces es hora de hacer nosotros esta nuestra opción. Pongámonos en campaña. Papaya esa mi aguante cojina. Es un testimonio muy lindo que quiero compartir con ustedes. Se cuenta que el rey Balduino de Bélgica, quien murió en 1993, hace 28 años, que sigue siendo aún el más popular y querido monarca que tuvo su país. Es un laico que se mostró como un rey ejemplar y se volvió querido al mostrarse cercano a los pobres y víctimas de las injusticias. Pero hubo un momento en que su reinado, en que los ciudadanos belgas se cuestionaron por su incapacidad para reinar cuando se negó a aceptar la legalización del aborto. En el año 1990 se aprobó la ley del aborto en Bélgica. Como rey y jefe del Estado, él debe firmar los proyectos aprobados por el Parlamento para que entre en vigor. Sin embargo, cuando se quería promulgar la ley del aborto, iba en contra de sus profundas convicciones cristianas y dijo que su conciencia no le permitía firmar la ley. Nunca un rey había rechazado ratificar las decisiones del Parlamento. Finalmente, el rey Balduino delegó en el gabinete sus facultades aduciendo la incapacidad temporal para reinar. Y durante ese tiempo el Consejo de Ministros firmó la ley para que entrara en vigor. Qué testimonio maravilloso. Su conciencia no le permitía firmar una ley que significaba matar gente, matar niña inocente. En su funeral, el cardenal Daniel se dijo: hay reyes que son más que reyes, son los pastores de su pueblo. Hacen mucho más que reinar. Ellos aman hasta dar su propia vida. Fue un testimonio insólito con el que el rey Balduino había dado a la nación un ejemplo inequívoco como punto de referencia de valores: respetar la conciencia. Por eso hay quienes le consideran como un futuro santo por la Iglesia Católica, al estilo San Luis de Francia o de Fernando III, a quien le apodan ya el Santo. Queridos hermanos, no tengan miedo a aceptar este desafío. No rechacemos nosotros los retos que tengamos siempre para hacer el bien. La fuerza del Espíritu siempre es firme y tenemos que aceptar estos desafíos. Vamos a hacer conforme a nuestra conciencia. Es muy importante. Hoy día se usa mucho la palabra hipócrita para cualquier cosa. Y en Botagüe. Y es triste cuando esto va creciendo dentro de la familia. Primero la persona. Entonces, qué triste que un esposo le diga a su esposa: te hace de la ñembotagüe. O también se le acusa al marido: sos un ñembotagüe. Los hijos descubren esto y también ellos mismos aplican, se hacen del ñembotagüe ante sus padres. Y si eso se cultiva, termina una familia muy mal. No hay confianza absoluta. Y entonces aquello resulta un fracaso. Por lo tanto, queridos hermanos, asumamos este compromiso. No tengamos miedo de aceptar este desafío. Actuar con conciencia. Peñandillar ese hipota, como Él quiere, como Él desea, su voluntad. No olvidemos que los frutos del apostolado dependen de la profundidad de la vida espiritual, de la intensidad de la oración, de una formación constante, de una lealtad sincera a lo que dice la Iglesia. Pero el Señor vence el miedo y abre las puertas, como el día de Pentecostés. Los apóstoles de la primera hora, enardecidos por el Espíritu Santo, salieron a anunciar
a Jesucristo con valentía y confianza. Así también nosotros, alimentados en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, nos reconocemos pueblo de Dios en salida y salimos en su nombre a proclamar con palabras y obras el evangelio del amor y la reconciliación, la alegría y la esperanza. San Óscar Romero, dirigiéndose al pueblo de Dios poco antes de ser asesinado en marzo de 1980, proclamó e interpeló estas palabras: lo más grandioso de la iglesia son ustedes. ¿Qué están haciendo bautizados en los campos de la política? ¿Dónde está tu bautismo? Donde quiera que haya un bautizado, ahí hay iglesia, ahí hay un profeta, ahí hay que decir algo en nombre de la verdad que ilumina las mentiras de la tierra. No seamos cobardes, no escondamos el talento que Dios nos ha dado desde el día de nuestro bautismo y vivamos de verdad la belleza y la responsabilidad de ser un pueblo profético. Qué hermosas palabras, queridos hermanos. Un santo, San Óscar Romero. Finalmente, mis últimas palabras van dirigidas a impulsar a todos los cristianos a ser esos laicos comprometidos en anunciar a Cristo a todo aquel quien aún no le conoce y a todo aquel quien le ha reducido un simple personaje histórico. Hermanos, queridos laicos, les insto, les empujo, pónganse en marcha y se va a desencadenar un potencial de fuerzas que transformará nuestra sociedad, incluso podrán incendiar el mundo. Cuando esto suceda, podemos afirmar finalmente que ha llegado la hora del laico. Que la Virgen María, modelo de espiritual laical, nos ayude a cada cristiano a ser un ardiente testigo de Cristo. Que así sea.